Amigos, bienvenidos a este espacio de Más allá de un titular, unidos a través de UNE American Channel, la nueva propuesta de comunicación alternativa que busca fundamentalmente desarrollar nuevos contenidos, pero al mismo tiempo contenidos que implican reflexión, análisis y sobre todo la participación de ustedes. Muchas gracias a quienes ya se han suscrito al canal, quienes todavía nos están enviando información permanente. Para ellos nuestro abrazo afectuoso. Seguimos despegando en esta iniciativa en medio de la complejidad del mundo actual, en medio de la situación social y política por la cual está atravesando hoy toda esta coyuntura poblacional en el mundo relacionado con el tema del COVID-19, el COVID-19. Iniciamos esta ronda de Más allá de un titular saludando a nuestros colegas que siempre permanecen con nosotros. A María Eduarda Fernández de Río de Janeiro. Bienvenida, María Eduarda, un saludo. Gracias, acá estamos. Para nuestro decano del periodismo hispano de los Estados Unidos, hoy lo vemos bastante concentrado, al profesor Rafael Prieto Sarta. Rafael, bienvenido. Aquí estoy como un envejeciente con barba blanca y con cabellos blancos. Pero las ideas siguen siendo muy juveniles, ¿no, Rafael? Y por supuesto nuestro querido Juan Cheín desde la Ciudad de México también, que ha sido uno de los soportes importantes para que este medio, este canal de UNE American Channel vaya creciendo como lo estamos haciendo, sobre todo con la ayuda de todos. Bienvenido, Juan. Gracias, querido Carlos. Un gusto estar con ustedes. Feliz año, feliz 2022. Creo que todavía estamos a tiempo para desear feliz año. Entonces, me da mucho gusto iniciar este año contigo, con Rafael, con Duda, en este nuevo año para Más allá de un titular, y también felicitar a nuestro auditorio, como dices tú, agradecer a la gente que se ha suscrito al canal. Estuvimos haciendo algunas reseñas de películas durante la temporada de diciembre, y la verdad es que tuvimos una respuesta excelente. Entonces, pues dicho sea de paso, un gusto iniciar este año con ustedes nuevamente. Pues qué bien, Juan. Nos alegra mucho nuevamente estar otra vez con ustedes, queridos colegas. Me imagino que el año lo recibieron bien ustedes en cada una de sus casas y por supuesto en lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué es lo que nos está ocupando ahora realmente en términos de preocupación mundial? El tema del COVID-19 con esta nueva variante Omicron sigue siendo noticia y por supuesto hay un nivel de incertidumbre muy grande alrededor de este tema. La vacunación es muy importante. Ha sido este tema y creo que va a ser uno de los temas que va a darnos el camino para que este 2022 sigamos hablando de tema de vacunación y todo este tema de la industria farmacéutica, la salud pública y demás. Ese va a ser un tema que no se va a agotar en los próximos 6 meses. Luego, se prevé que este 2022 vamos a seguir hablando de salud pública y por supuesto vamos a seguir hablando de las vacunas y hablando de las variantes y del virus y demás detalles que van surgiendo alrededor de la manera como los investigadores, los médicos, los científicos sociales también que están trabajando y estudiando estos comportamientos sociales que se están dando alrededor del tema de la vacunación, además del tema médico y de salud. ¿Creen ustedes que este va a ser uno de los temas también prioritarios este año, no, Rafael? ¿Qué piensa usted? Por supuesto que continúa siendo el tema referente diario de cómo está la situación de salud en todo el mundo y cómo esos números que teníamos en el 2020 con el COVID inicial, hoy en día adquiere Omicron, la nueva variante que está dominando.
Claro, y en América Latina, particularmente el Brasil, el país más querido por los latinoamericanos y más extenso también territorialmente, sigue y seguirá siendo esa preocupación una también. Y ahora no tenemos más carnaval en las calles. Se suspendió el carnaval. No, en las calles, só teremos o carnaval oficial. Los blocos de rua, que son los carnavales que la población se queda en la calle, o governo cancelou por motivos óbvios, e agora começa, não é ainda um lockdown, mas começam a cerrar parques públicos. Tem joke do nosso o prefeito, né, de cada Rio de Janeiro, Eduardo Paes, porque parece que em Canadá eles não permitem, as pessoas que não tinham vacuna não poderiam beber ou sair, alguma brincadeira, não poderiam beber cerveja. Então, nosso governador disse o mesmo. Bueno, isto é uma boa ideia. As pessoas que não têm vacuna não vão poder frequentar bares e beber cerveja. Claro que está chale, está uma brincadeira, pero de verdade acá está aumentando muito o Omicron, pero não tem mortes como teve nos primeiros anos de Covid, pero sim está aumentando as infecções, e especialmente no Year's Day, no Réveillon, que as pessoas se encontraram com seus familiares. Não tivemos tão pouco festas, tivemos só fireworks. Pero de qualquer forma, as pessoas que foram na casa de seus familiares e amigos, todas pegaram COVID o Omicron. Sí, ya hoy podemos decir que no hay un miembro de una familia que no haya sido afectado realmente por el tema del virus. Y en México el crecimiento de Omicron ya se disparó, ¿no, Juan? Sí, en México, querido Carlos, como tú sabes, es uno de los países donde peor se ha manejado la pandemia, porque además cuando tienes autoridades a la cabeza y tienes un incompetente como el secretario de Salud, que hace tan solo unos días nos dio un discurso verdaderamente vergonzoso, diciendo que si le daba Omicron o si los niños tenían síntoma de COVID, él sugería que les dieran paracetamol y que les dieran un tecito y Big Vaporub. México, como tú sabes, es un país que prohibió las vacunas. Según el presidente López Obrador y este criminal, este delincuente, dijeron que los niños menores de 12 años no necesitan vacunas. Y entonces ellos se niegan a vacunar. Y eso ha generado que muchos padres de familia, sobre todo gente que tiene recursos, pues viajen a los Estados Unidos a vacunar a sus hijos, porque en México no es posible vacunarlos. La pandemia se ha manejado de una manera, yo diría, criminal, se ha manejado de manera política, se ha manejado para efectos electorales. Y fíjate, Carlos, que hoy en día en México hay más de 40 millones de vacunas que ya llevan meses, literalmente más de 2 o 3 meses guardadas, almacenadas, y no se aplican. Es decir, no se le están aplicando a la gente. Hay vacunas, pero no se le aplican a la gente. ¿Por qué? Porque se dice que no hay un sistema de distribución, se dice que las están guardando para las elecciones, el gobierno sigue gastando dinero en proyectos sociales que son en realidad proyectos electorales del presidente. Entonces, el manejo de la pandemia es verdaderamente criminal y cada vez que las autoridades declaran algo es verdaderamente ofensivo para la opinión pública. Ya vamos a volver sobre el tema del impacto de lo que ha representado esta nueva variante del virus en lo que ha sido en la economía mundial y por supuesto en la economía de los países latinoamericanos y los países de Asia también, totalmente afectados por este fenómeno. Pero quiero que hablemos un poquito sobre lo que ha representado. La semana pasada se ha dado un reconocimiento público de los 60 años de historia musical de uno de los grupos de rock que realmente hizo una historia y una tradición del rock and roll por una parte y segundo porque uno de sus personajes centrales sobre los cuales este grupo se formó y se fundó, el cantante Mick Jagger, un hombre excéntrico, un hombre que tenía que estar entre
bajo un ejercicio físico permanente porque en sus presentaciones oficiales cantaba, gritaba, se movía de una manera absolutamente impresionante y era también el calor del público en los conciertos que este grupo, la banda de Rolling Stones, cumplió precisamente 60 años de estar todavía trinando los oídos alrededor del tema del rock and roll. Bueno, pues esta banda ha tenido ya este reconocimiento de 60 años, una historia musical interesantísima. Todavía Mick Jagger, que es el abuelo del rock, bueno, ya no es abuelo, ya es el bisabuelo del rock, tiene en este momento ya 78 años de edad, más de 8 hijos que la prensa lo registra como uno de los hombres que ha tenido más de 6 mujeres y por supuesto tiene a su haber este número de hijos importantes. Y además de eso, Mick Jagger y el grupo todavía se sigue escuchando canciones célebres. Yo no sé, ustedes, yo tuve la oportunidad de vivir ese tema de esa época de los Rolling Stones, que justo precisamente se estaban dando ese mano a mano entre los Beatles y los Rolling Stones, ¿no? Un rock and roll, un rock pesado, no lo llamemos rock pesado, es un rock que buscaba precisamente tocar temas que involucraba precisamente la sensibilidad de la gente, en lo que pensaban en el tema de la paz, el sexo, la droga, un poco de temas que los manejaban muchísimo alrededor de este escenario de lo que representó los 60 años de los Rolling Stones, que entre otras cosas impuso una moda, ¿no? Ustedes recuerdan en esa época del año 65 para acá, del 70 para acá, los pantalones de flequillos, las correas con sus hebillas grandes. Yo creo que eso lo tiene archivado o guardado Rafael. ¿Usted se puso los pantalones de flequillos y con las camisas de paz y demás? Rafael. Me puse pantalón bota campana, claro que sí, claro que sí. Compré unos pantalones en un lugar en la calle 60 que se llamaba La Madre del Revólver. La Madre del Revólver. Y ahí era donde vendían cosas de la época. Yo tuve la oportunidad de ver a los Rolling en Los Ángeles, en el Memorial Coliseum, en 1980, que fue un concierto increíble. Era el segundo concierto grande al que yo asistía, que en 1979 pude ver a los Bee Gees en el Dodger Stadium. Y fue una visita increíble, presencial y todo, en una época de esplendor de ellos, ¿no? María Eduarda, el tema de los Rolling Stones, ¿cómo pegó en Brasil? Como pegou em Brasil, não, eu sou uma expert em rock and roll, porque eu trabalhei na primeira rádio de rock and roll de Brasília, e meu primo era o diretor, e é uma rádio de muito sucesso acá, que foi a que lançou as grandes bandas de rock a partir dos anos 80 brasileiras, como Paralamas do Sucesso, Legião Urbana e tantos outros. E você estava falando da rebeldia de Mick Jagger, que o Mick Jagger, para mim, Rolling Stones é um business, é um show business, não tem nada de rebelde. Primeiro que eles beberam da música soul americana, da black music, tanto ele quanto Beatles. Tanto que quando você vê o documentário Get Back, tem o Quinto Beatle, que é aquele negro que toca piano magnificamente bem. Então, o rock and roll sempre bebeu da fonte de New Orleans, da fonte do jazz music americano. Ademais, Mick Jagger, se eles estão há 60 anos na estrada cantando as mesmas músicas, são profissionais seríssimos. E se você repara nos ensaios, no backstage, são todos tranquilos, senhores, abuelos, padres. Además, Mick Jagger tem um hijo brasileiro. ¿Te recuerdas que tem uma mulher, uma pop brasileira, que se engravidou, se embaraçou dele? E ela estava contando que dos concertos, de vários concertos que ela já fez acá em Brasília, como Joe também
estuve em um concerto em LA, em Los Angeles, estive acá em Rio de Janeiro, e ela estava contando que Mick Jagger foi para sua casa para estar com seu filho antes do concerto, um mega concerto com a prensa, os periodistas. Ela estava em sua casa tranquilo, conversando com a maid, falando sobre comida brasileira, e ela estava falando exatamente disso. Mick Jagger é muito tranquilo, é um padre, é um velho como outro qualquer. Assim como era o baterista, que era um jazzman, que morreu de câncer este ano passado, que era um jazzman fantástico. E tem uma história de Keith Richards, que uma periodista perguntou para ele: Keith Richards, você tem problema com drogas, não? Ele disse: não, não tenho problema com drogas, tenho problema com a polícia. Então, são pessoas muito inteligentes, muito diversas. E no Get Back, o próprio Beatles faz um joke com os Rolling Stones, e habla de Rolling Stones. O Beatles é totalmente diferente. Os Beatles, que eram considerados, comparado com Rolling Stones, como os conservadores, os good boys, cerraram em Get Back, nesse documentário tão famoso. Rolling Stones continuaram na estrada por 60 anos. Isto é um profissional cantando a mesma música. ¿Te imaginas isto? A mí me parece cansativa, pero están allá, ¿no? Ahora, del nombre de los Rolling Stones está la revista, por ejemplo. La revista que es la revista especializada claro. en rock y en música. Y la logomarca de la boca, es fantástica. La lengua inmediatamente. Es lo mismo. En México se hizo un excelente concierto, los Rolling Stones, varias veces allá en el Distrito Federal, Juan. Sí, así es. Fíjate, Carlos, que así es. Mira, México precisamente es uno de los países, yo creo que donde en América Latina, donde los Rolling Stones, y bueno, al igual que Brasil, al igual que Argentina, al igual que Chile, obviamente tiene una cantidad de seguidores, pero fíjate que yo sí quisiera resaltar que los Stones han sido posiblemente la única banda en la historia, la única banda de rock en la historia, y quizás no se repita otro caso, ¿verdad? Como este nunca, porque ya son un caso de historia para, yo diría mucho más que para el rock, para la música contemporánea, porque son una banda que nacen, como bien lo menciona Duda, bajo la influencia del blues y del soul norteamericano de los años 50 y los años 60. De hecho, Jagger es un fanático de James Brown y Keith Richards. Como los bateristas dicen, yo soy jazzista. Correcto. Keith Richards, por ejemplo, es un fanático de Chuck Berry. Él siempre lo ha manifestado, siempre ha dicho que su principal influencia para tocar la guitarra siempre ha sido Chuck Berry. Charlie Watts, el difunto Charlie Watts, que ya falleció, que por cierto en la última gira que tuvieron los Stones, fue la primera gira en más de 50 años en donde ya su baterista Charlie Watts no participó con ellos. Tenía toda la influencia del jazz americano. Entonces, los Stones, por alguna razón, se han arreglado para mantenerse relevantes década con década. Fueron relevantes en los 60s, fueron relevantes en los 70s, cuando inclusive no los invitan a Woodstock, al Festival de Woodstock, y ellos hicieron su propio Woodstock, lo cual fue un evento histórico, porque ahí hubo una controversia con esos bikers, los famosos Hells Angels, que provocó una catástrofe, uno de esos Hells Angels, con una persona en el auditorio de ese concierto a principios de los 70s que sacó una pistola que aparentemente para apuntarle a Jagger y murió esa persona que sacó la pistola. Se las arreglaron para mantenerse relevantes en los 80s, cuando regresan con una imagen fresca, y después en los 90s, cuando empiezan toda esta serie de giras corporativas y actualmente en el siglo XXI. Los Stones han sido relevantes en cada década. Son prácticamente la única banda que ha hecho esto, que han hecho este tipo de giras con este tipo de producción impresionante, un despliegue de producción increíble. Y además grabando discos, porque ellos nunca han dejado de grabar. Hay que también verlo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista negocio.
Los Rolling Stones son hoy en día una corporación y son una corporación que genera millones de dólares al año. Ellos tienen su propia oficina con gente de marketing, con gente de representantes, con gente que ve la parte legal, etcétera, etcétera. Las giras, la última gira de los Rolling Stones, Carlos, les generó a ellos casi 1.500 millones de dólares, que fue la ganancia que tuvieron entre ellos Mick Jagger, está Keith Richards, está Ronnie Wood, que es Ronnie Wood es el chico nuevo de la banda, y el chico nuevo de la banda lleva 40 años con la banda. Es decir, son un grupo que además, cuyos integrantes prácticamente nunca han cambiado. Han cambiado de guitarristas después de la muerte de Brian Jones, que fue junto con Jagger, con Richards, con Charlie Watts, el fundador. Vino otro guitarrista que se llama Mick Taylor, que duró con ellos unos 4 o 5 años. Y de ahí después vino Ronnie Wood, que está desde el 1974 prácticamente con ellos en la banda. Incluso Mick Taylor, el guitarrista anterior a Ronnie Wood, continúa de repente haciendo música con ellos como invitado en los conciertos. Entonces, el caso de los Stones es un caso completamente atípico. Hoy en día, como Duda lo menciona, tanto Jagger, Richards, todos ellos están convertidos en abuelos, viajan con sus familias, pero también viajan con un corporativo de médicos que llevan ambulancias a los conciertos, llevan abogados, llevan nutriólogos. Mick Jagger es un ávido fanático de invertir en la bolsa de valores. O sea, se habla de que al hotel donde llegan, Mick Jagger tiene en su habitación por lo menos 4 o 5 pantallas donde está siguiendo todos los días, invierte en bitcoins, invierte en Uber, hace inversiones en la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, hoy en día están convertidos en padres de familia, siguen siendo el prototipo, digamos, aquel del rockstar, pero hoy convertidos ya en la corporativización que tienen, en donde tienen aparte detrás de ellos un corporativo enorme que genera miles de millones de dólares en regalías y en conciertos. Se habla de que esta fue su última gira. Fíjate que hace poco cerraron el concierto de su última gira precisamente aquí en la Florida, en el Hard Rock Stadium. Sí, correcto. Y nos tocó para este año, dicen que para este año, pero este año fue su última gira. De hecho, ya reanudaron sus conciertos en el 2021, cerraron su gira aquí en West Palm Beach en noviembre, en el pasado noviembre, y a mi esposa y a mí nos tocó ver a Mick Jagger caminar aquí en la calle, precisamente cerca de las Olas Boulevard, en Fort Lauderdale, donde iba Mick Jagger con un grupo de 3, 4 personas, con una gorrita caminando y completamente relajado, una gorrita, lentes oscuros, se metía a algunas tiendas, se metieron a un restaurante a almorzar. Tenías que fijarte muy bien para reconocer que era Mick Jagger, porque parecía que nadie en ese momento, muy poca gente posiblemente lo reconocía. Yo, ni siquiera mi esposa me creía que era Mick Jagger. Y estaban ahí tranquilamente, se metieron a un restaurante, se estaba tomando una cerveza. Hoy en día son gente que creo que si alguien podría hablar de un ejemplo de vida en donde alguien es feliz y ha sido feliz haciendo lo que hace, son definitivamente los Rolling Stones. Lo cierto es que han vendido, según dicen los reportes de este reconocimiento que se le ha dado a los Rolling Stones, 250 millones de discos y han logrado innumerables reconocimientos, incluidos 4 premios Grammy, 3 MTV Music y nuevos premios NME. Y además de eso, pues forma parte de ese cuarteto, digamos, de esos 4 grandes grupos de bandas de rock británicas que han causado una enorme sensación y que todavía mucha gente los lleva en el corazón. Fuera de los Rolling Stones está la banda de los Beatles, Pink Floyd, el grupo Queen, en fin. Uno se preguntaría entonces si hoy en día estas bandas de reggaetoneros podrán durar 60 años, 6 décadas como los Rolling Stones. Qué buena pregunta. Oye, sí, te voy a decir algo, ¿Cuál sería esa característica? Con trabajos duran 2 discos, duran 2 discos o 3 discos. Bueno, pero como hoy ha perdurado en las últimas 2 décadas para acá muy fuertemente todo este tema del rock urbano y del reggaetón y de la música urbana, uno diría si estos grupos de reggaetoneros van a tener esa posibilidad de estar 60 años. Es que ¿sabes qué, Carlos? También hay que considerar algo. También hay que considerar que el negocio de la música ya cambió.
porque también cuando los Stones empezaron, era una época en la que todavía grabar discos te dejaba dinero. Hoy en día el músico ya no graba discos para ganar dinero, ya no gana tanto de regalías. Entonces los músicos ganan a partir de conciertos. Y yo creo que desde hace unos 20 años para acá se ha terminado con la cultura de abrir un disco. Yo creo que tanto tú como Rafa, como Duda, como yo, recordamos, creo que lo especial que era comprar un disco de vinil. Ustedes se deben acordar que era especial porque no, comprabas tu disco. Pero ahora los jóvenes están... Sí, pero me refiero a que era especial. Agora tem uns jovens que querem discos de novo. Sabe que ayer eu estava escutando acá meeting da Fundação Getúlio Vargas sobre music business. E vocês teriam que estar lá, porque eles começaram a falar sobre música latina e música brasileira. Todavia, e eram pessoas, eram advogado da Academia de Direitos Autorais de Brasil, o outro era um investigador de música, o outro era um businessman do mercado, então, pessoas do mercado. E um deles disse, música brasileira não é música latina. Para mim, me soou muito mal. Muito mal. Nós não conhecemos nada que se passa nos países ao redor, de verdade. Por isso que nós estamos aqui. Por isso a importância de unir. É verdade. Pero, todavia, vocês estão falando de reggaeton? Además, música é língua. Também não é verdade, porque os britânicos investiram em marketing cultural. Estes popstars se tornaram sir de tantas plata que deram para a coroa. Hoje em dia, a música de Coreia do Sul hace um tremendo sucesso com os teenagers. El K-pop, ¿no? Para mim, música... ¿Ah? El K-pop, lo que le llaman K-pop de Corea. Sí. Entonces, no es la lengua. Me recuerdo que la música inglesa entró en Brasil y en América Latina hace años y nosotros cantábamos cualquier cosa porque no entendíamos nada. Porque no entendiéramos inglés, es cierto. Nada. Para mí, a música chama-se marketing. Se os Estados Unidos e Inglaterra investiram muito forte nisto. Era um marketing cultural, marketing, show business, como estamos falando. 60 anos em las calles, 60 anos fazendo concerto, é muito profissional. Não tem nada de louco, nada de drogas. Tem que ser muito show businessman. Também não é verdade que a música latina nunca entrou no Brasil. Não é verdade. Nos anos 40, 50, o tango acá era um sucesso tremendo. Nos anos 60, 70, Nat King Cole cantando em espanhol era um sucesso tremendo. Roberto Carlos, os latinos conhecem. Vocês conhecem Paralamas do Sucesso, por exemplo, os jóvenes. Eu conheço Maná. Então, me quedou espantada como os businessmen de música em Brasil são tontos. E eles falaram sobre o reggaeton. Reggaeton está acá, queridos. Pela primeira vez, a música cantada em espanhol para esta nova geração está tocando diretamente em Brasil, que não habla espanhol. Então, o reggaeton que está finalmente unindo os brasileiros e nos fazendo nos enxergar como latinos, nem que seja no portunhol. Daí, por isso, a intenção, Maná, Shakira, Beyoncé, isso tudo são estratégias de marketing muito bem feitas. Para mim, são business. A música, hoje em dia, não vive sem a imagem, sem o vídeo. Por isso que o YouTube é um sucesso. E, todavia, a música está muito mais diversificada pelas plataformas de Amazon, Spotify, Deezer e tudo mais. Então, ha cambiado, de verdade. Nós não conhecemos nada, somos viejos. Bueno, ahora, esa influencia, digamos, de la música en español en Brasil, tal vez se dio en los 40 y se está dando ahora. Pero, por ejemplo, hubo personas como Rubén Blades que trató de ver a ver si podía ingresar en el mercado brasileño y fracasó rotundamente. Él hizo una obra muy interesante que se llamaba Maestra Vida, en la cual tenía una serie, un montón de canciones muy interesantes.
Y en Brasil no pegó. Pero Brasil ha tentado años, desde 80 hasta ahora. Henrique Iglesias cantando com a cantante, com a Shakira brasileira, tantos. Julio Iglesias, o Alejandro Sanz, espanhol, e eu estava falando disso, não entravam. Pero o reggaeton entrou, está em todos os cantos. Sí, es correcto. Sí, bueno, fíjense ustedes cómo hemos venido desarrollando un poco este espacio en el sentido de un nombre, un grupo de música ha generado toda esta alocución alrededor de este tema de los Rolling Stones. Pero, claro, uno ve a Mick Jagger y uno podría caracterizarlo a él como un personaje irreverente, un personaje intrépido, sagaz, pero al mismo tiempo un personaje inteligente y sagaz. Y hablando de sagacidad, yo creo que sería interesante mirar, ya cambiando el tercio, al punto de irnos a enfocar un poco lo que está aconteciendo ahora a comienzos de este año. El tema económico ha empezado a dar noticia. La gente, por supuesto, no tiene que comprar ahora en los supermercados. Hay una escasez de alimentos que se ha visto de manera recurrente aquí en los Estados Unidos, en los principales estados, en las principales ciudades. Hay una crisis de la cadena de suministros de alimentos, no están llegando los alimentos suficientes, hay una necesidad de contratar en Estados Unidos más de 80,000 conductores de camión para que puedan movilizar la carga todavía se encuentra, valga la redundancia, en los puertos, está todo el nivel de desaceleración económica de China, y ese impacto también se está viviendo en América Latina, en Brasil, en Colombia y en otros países. La pregunta que surge ahora es, desde Estados Unidos, ¿cómo se ve el panorama político económico para este año, Rafael, en la presidencia, el segundo mandato de Joe Biden? Bueno, a él se le han complicado muchísimo las cosas por la inflación, ¿no? Y por los precios de la gasolina. Se han incrementado los precios de los productos de consumo común, el problema de gente que transporte los productos, el problema de suministro de cosas que vienen del lejano oriente, China, que no está fluyendo como antes de la pandemia. Se le están complicando mucho las cosas al presidente. Pero algunos entendidos dicen que esto es un tema de carácter temporal, que esto es un chubasco muy fuerte que está retumbando en el país, pero que eso va a pasar rápido en la medida en que se resuelva todo este tema de la cadena logística y de producción. El problema grave nuevamente, Carlos Alberto, es que las personas que se oponen a Biden, los detractores del presidente, han aprovechado esta instancia de problemas que se miran como problemas en la economía de Estados Unidos y han sido muy incisivos, muy insistentes en que antes la situación era más estable. Sin embargo, Biden realmente con los estímulos económicos y demás, puso a andar la economía muchísimo. Claro. Y se dio una apertura grandísima en prácticamente todo el país. No hemos vuelto a tener cierres como en el 2020, al inicio de la pandemia, ¿no? Cuando se inició la pandemia. Claro, pero eso también, a ese análisis que usted plantea, también súmele que hemos vivido una situación de clima severo, de incendios forestales, las tormentas de nieve ahora. En fin, este es un tema que para los entendidos puede decirse que es temporal, que este es un chubasco económico desagradable que está viviendo el consumidor en los Estados Unidos y que el presidente tendrá, bueno, ya lo está asumiendo con claridad. Vamos a ver hasta dónde llega. El tema de hacer esa orden ejecutiva frente al tema de fortalecer la democracia y abriendo la participación del votante, eso es un punto, me parece interesante que destacar. El problema, Carlos Alberto, es que la señora
Kristen Sinema, la senadora de Arizona, dijo hoy que no estaba de acuerdo con el voto simple, que ella no estaba de acuerdo con que se hicieran las cosas con la mayoría demócrata. Es decir, ahí le falta un voto al presidente para poder pasar la ley de derechos civiles, o las dos leyes de derechos civiles que están en este momento tratando de que se apruebe. Ha sido una época muy difícil porque no ha habido colaboración de la señora Sinema y del señor Manchin. Pero eso se veía venir desde que se inició todo ese proceso electoral del año pasado, cuando llegaron nuevos senadores, representantes y los demócratas no alcanzaron a tener la mayoría, por supuesto, en el Senado. ¿Cómo se mira ese panorama económico en Brasil, Juan? Juan y Juan desde México y María Eduarda desde Brasil, ahora que estamos viendo todas estas debilidades. Bueno, Brasil está con 10,6% de 10, mucho, de inflación. É a quinta maior inflação da América Latina. Turquia está com 36%, México 7,3%. E os Estados Unidos, há 40 anos que não tem a inflação que tem agora. Então, é uma questão... E a América Latina como total são 12%. Os economistas dizem que tem a crise dos containers, que o grande problema são 2 pontos. Primeiro, os navios de cargueiros, são os navios que têm que exportar as manufaturas, estão parados nos portos, e as taxas para esses navios estão muito grandes. Ademais, os economistas dizem que a pandemia, obviamente, por 2 anos, parou o planeta, e quando saímos de lockdown, as pessoas começaram a consumir freneticamente, o que também impulsionou a inflação. E, ademais, os próprios paquetes econômicos para injetar dinheiro dos bancos centrais em todo o mundo. Em Brasil, sim, tem esse problema seríssimo. Acá Bolsonaro como Juan habla de México, eu hablo de Brasil. Não sabe fazer nada. Luiz Inácio da Silva está com 45% de intenções de votos para outubro. Bolsonaro, que está em governo, está com 23%. Sérgio Moro, que foi o grande juiz de Lava Jato, que foi para Estados Unidos, trabalhou com empresas americanas e fez muitos dólares, e agora também é candidato, porque era um homem que falava sobre corrupção, fez uma lavagem no Brasil, todos tinham esperança com ele. Odebrecht, pegou Odebrecht. Depois, se tornou ministro de Bolsonaro. Depois, foi para os Estados Unidos trabalhar com empresas americanas. Agora é candidato à presidência. Este tem 9%. Meu candidato, que é Ciro Gomes, que é um centro-esquerda, que já foi ministro, governador, e que está sendo um trabalho maravilhoso no estado do Ceará, Northeast de Brasil, com educação, taxando o imposto de los mais ricos e tudo mais, está com apenas 5%. Então, de verdade, Lula está com 45%, e abaixo dele, que é Bolsonaro, está com 23%. Se Lula continuar assim, ganha em primeiro turno. Por quê? Além de Bolsonaro não fazer nada, ser contra a vacuna, acabar com os científicos, criou inflação por a pandemia, com sua incompetência econômica, e as pessoas estão desgastadas. Brasil ayer eu estava escutando um dos maiores economistas do Brasil e disse: se nós não recuperarmos, vamos morrer como nação. O Brasil agora está muito gravíssimo de problema. Bueno, y México, mi querido Juan, el tema económico todavía es una situación de dificultad, por supuesto, en este comienzo de año para México, ¿no? Sí, bueno, mira, Carlos, el tema de México, ¿qué te puedo yo decir? La inflación de México, en primer lugar, la inflación de México está ligada... Congelou-se, pobrecito. ¿Perdón? Vale. ¿Ahí me oigo? Sí, adelante, Juan. Te decía que la inflación de México, en primer lugar, la inflación de México, Carlos, está ligada directamente
a la inflación de los Estados Unidos. O sea, la economía de México siempre ha estado ligada a la economía estadounidense. Hay que recordar que el 80% de las exportaciones que hace México van a los Estados Unidos. Entonces, obviamente, al sufrir Estados Unidos el problema de la inflación, pues indirecta y directamente también lastima la economía de México, de por sí ya debilitada por las malas decisiones de su actual administración. Pero sí es de resaltar, yo estaba viendo un discurso que dio el presidente de la Fed, Jerome Powell, el día martes en el Senado, aquí en los Estados Unidos, y me llamó la atención un par de cosas que dijo, sobre todo en el sentido de que los Estados Unidos tiene que estar determinado a poder combatir la inflación, y no se va a poder combatir la inflación si no hay unión entre los senadores. O sea, los senadores tienen que dejar un poco sus ideologías de lado y tienen que concentrarse en solucionar el problema, porque el problema va a afectar indistintamente si eres demócrata o republicano. Sí, sí. A mí en lo personal creo que es preocupante que Estados Unidos, por ejemplo, esté pasando por una situación así, ¿verdad? O sea, el IPC del país está prácticamente ya en un 7%, poco más del 7%. O sea, es la mayor inflación desde 1982, la que hay en Estados Unidos. Mucho también hay que resaltar lo que sube el costo de la energía, casi un 30%, 29,3% el costo de la energía. Por ejemplo, el precio del petróleo se dispara casi un 50%. Hay que ver lo que está pasando ahora con toda la cadena, como bien lo mencionas, toda la cadena de insumos, que además es un problema de logística, de que a todas estas compañías que tienen estos containers atorados, a muchas de ellas, les sale más barato hasta fabricar containers nuevos que recuperar esos containers que tienen ahí, y que muchos hay que resaltar que no todos están en puertos, algunos están en alta mar, Carlos, y tienen hasta comida y productos ahí echados a perder. Entonces, ¿por qué? Porque no les sale simplemente descargar esos navieros, esos buques. A mí me llama también la atención la actitud de gente como este senador que mencionó Rafa, este senador Joe Manchin de West Virginia, que prácticamente hay que recordar también de dónde viene Joe Manchin. Es uno de los senadores más poderosos de los Estados Unidos. Es un tipo que tiene muchos intereses en la industria del combustible, sobre todo el carbón, y es un senador demócrata que además le boicoteó la reforma del presidente Biden. Sí. Es decir, este senador demócrata, el voto de él, le boicotea la reforma y el plan de Biden de infraestructura, pero además de ir por las energías limpias, lo cual me parece verdaderamente decepcionante, me parece vergonzoso y me parece frustrante. Entonces, pero mire, los ciudadanos que normalmente estamos... Juan, eso va muy a tono a lo que usted está planteando, y es como, por ejemplo, los políticos de hoy en día imponen sus agendas individuales sobre las agendas colectivas. Exacto, es decir, eso es lo que yo te iba a decir, es correcto. Si yo mantengo mi negocio, yo voy ahí porque mi negocio o mi industria es la que me sostiene y me da el caudal electoral para yo invertirlo en la campaña, y valgo y llego a defender lo mío. Pero se olvida realmente de lo público, de la agenda pública, del interés nacional. Eso y hay que recordar, ahora. Hay que resaltar, Carlos, también, es importantísimo resaltar, la inflación no afecta a los ricos, los más afectados es la gente pobre. Esta inflación a quien está afectando más es a la gente pobre, no nada más en los Estados Unidos, en todas partes del mundo. Pero también hay que ser claros en que uno no puede culpabilizar a un presidente que le ha tocado manejar y maniobrar estas circunstancias. Los temas económicos a veces se culpabilizan al gobernante de turno, en general. Hay algunos que, por supuesto, tienen una mal decisión, una estrategia económica equivocada. Pero frente a este tema de lo que está viviendo los Estados Unidos desde la perspectiva de la inflación y la economía, está realmente soportada sobre la base, y la causa general es todo este tema del COVID-19, y cómo la gran mayoría de los productos que se preparan, se producen, se manufacturan en China, en una economía que está en abierta desaceleración en China, en donde se han reducido notablemente las fuerzas de trabajo en China, donde hay una enorme también contaminación del virus en ciertas regiones en China que han sido confinados, la gente en general. El PCH, el Partido Comunista China, está haciendo y deshaciendo realmente en ese país. Hay que decirlo con claridad, y lo dice. Pero además, la situación aquí, y aquí tú mencionas algo bien importante, es la forma en la que políticamente se maneja.
Es decir, una oposición se sube a una situación circunstancial para echarle la culpa al gobierno en turno, que es lo que normalmente cualquier oposición haría, y en este caso, pues entonces el gobierno del presidente Biden está pagando los platos rotos, que ojo, tampoco hay que denostar los errores que el gobierno del presidente Biden ha hecho, pero eso no tiene nada que ver con la inflación, ni tiene nada que ver con lo que está sucediendo, ni tiene nada que ver con una clara y concisa agenda de energías limpias que yo creo que todos los países deberían apoyar y deberían soportar. Yo creo que aquí, indistintamente de los errores que cada gobierno cometa, indistintamente de las ideologías que cada gobierno tenga, lo que tienen que hacer es, como bien lo dices, dejar sus agendas políticas al lado y trabajar en unión todos para lograr sacar esta situación, porque estamos viviendo una época ya de pospandemia, Carlos, que esto se veía venir desde 2 años atrás, antes de iniciar la pandemia. Se hablaba de la economía de guerra y la economía de posguerra, y en la economía de posguerra es precisamente lo que estamos viviendo ahora. Y lo que se está hablando ahora del tema de la unidad, Rafael, un senador ahora federal, no recuerdo el nombre, bueno, la senadora republicana, la hija del vicepresidente, es vicepresidente Bush, que ha estado muy cercana al tema, Shanahan, está hablando ahora de que este tema, de lo que estamos tratando, se resuelve es generando ya el concepto de unidad en los Estados Unidos. Es decir, eso es muy bonito en palabras y muy bonito en concepto. El problema es que la realidad está totalmente diferente. Existe un bloque, el Partido Republicano, que sigue lo que dice el expresidente Trump y que tiene un proyecto que es ganar las elecciones de medio término, ganar el Senado, ganar la Cámara, organizar en todos los estados formas de tal manera que están colocando funcionarios en las juntas electorales estatales. Hay una guerra, digamos, contra el presidente Biden de un sector muy, muy grande del Partido Republicano que no está colocando los intereses del país por encima de sus intereses particulares. Esa es desafortunadamente la realidad, y al presidente Biden le han salido 2 perlas, Manchin y la senadora Kristen Sinema de Arizona, que son 2 palos que se le colocan a la rueda. A la rueda. Sí. Desafortunadamente, y que él como presidente no puede hacer nada sin que haya esos 2 votos. Él necesita esos 2 votos para poder pasar cualquier cosa. Y es el mismo partido demócrata o 2 supuestos demócratas que más parecen republicanos los que son la mano que tranca para toda la agenda, porque la agenda de Biden está este plan complementario a la infraestructura, el plan social, está la reforma migratoria, está la ley de derechos del voto, están las protecciones para el medio ambiente, está un montón de cosas ligadas a lo que fue la agenda Biden y sus asesores trabajaron cuando estaban en campaña, y que hoy en día se están difuminando por culpa de dos. Juan. Fíjate que me llama la atención lo que dice Rafael, porque esto puede provocar, acuérdate que estamos en un año de elecciones en los Estados Unidos, y entonces, ante todo el panorama que yo creo que ya va arrastrando Biden, que de por sí está de foul en contra de él, ante lo aparentemente gris que ha sido la actitud de Kamala Harris, es indudable que hay un sector joven de la población, un enorme sector joven de la población que está dejando ya de creer en el presidente Biden.
y apenas estamos a la mitad de su mandato. Creo que el presidente Biden tiene en el resto de su mandato, tiene unos 2 años, estos 2 siguientes años para el presidente Biden, Carlos, van a ser años cuesta arriba, y que lamentablemente eso que predomina, que como bien lo mencionas, es la agenda política de unos, va en detrimento del clima y de los intereses y el bien común de todos. Bueno, estamos llegando ya al final de este espacio, en este conversatorio que hemos hecho en esta semana de Más Allá de un Titular, y ustedes seguramente coinciden con esta frase, seguramente, algunos no, pero ustedes podrán decir, el mundo no será destruido por los que hacen daño, sino por los que ven y no hacen nada, decía Albert Einstein. Y con esto terminamos nuestro espacio de Más Allá de un Titular, recordándoles a ustedes que nos sigan a través de este canal de UNE American Channel. Vamos a tener sorpresas este año muy importantes. Rafael las está preparando. No nos ha querido decir que está trabajando en esa agenda y aspiramos a que sea pronto. Rafael, vamos a estar ya ubicados en otras redes sociales y por supuesto nuestro website que va a estar muy pronto ya colocado en el ciberespacio. Duda, muchas gracias por tu participación, Juan y Rafael. Lo mejor para ustedes. Volvemos a encontrarnos entonces en otro conversatorio de Más Allá de un Titular la próxima semana.